Bueno, vamos a ir empezando mientras va llegando gente. Hoy vamos a tratar de terminar ya la unidad 7. Recuerden que el parcial es unidad 4, 5, 6, 7, o sea, probabilidad básica. En el 5 vieron conceptos de variable aleatoria, tanto discreta como continua. En el 6 vieron modelos discretos, varios, ¿sí? En el 7 estamos viendo modelos continuos. Y bueno, después de haber retomado el capítulo 5 para ver la parte de variable aleatoria continua con la función de densidad, la función de acumulación, la esperanza y la varianza, que eso correspondió al capítulo 5, en el 7 vemos algunos modelos continuos. El más importante, recuerden que seguramente es esta distribución que vamos a revisar ahora, la distribución normal, ya la vimos en la clase pasada, pero vamos a hacer alguna revisión rápida antes de continuar con los siguientes temas. Aviso que ya tienen en autogestión, seguramente habrán visto algún mensaje referido al tema parcial, ¿no? Se va a pasar para la semana siguiente al previsto. Eso ha sido fundamentalmente porque esa semana coincide que hay exámenes de ciencias básicas de varias materias y nos han pedido que no haya tanta superposición en la plataforma. Así que bueno, tienen una semanita más para estudiar, seguramente un fin de semana más completo para estudiar. Así que aprovechen. Nosotros vamos a continuar con tema nuevo. Ya el próximo tema que doy ya es unidad 8. No se olviden que ustedes también ya automáticamente tienen que empezar a arrancar los temas del tercer parcial, que en realidad es un trabajo integrador. Por lo tanto, bueno, ya la semana que viene yo empiezo con la unidad 8. La unidad 7 la termino hoy. Y bueno, si quedan algunas dudas, algo que quieran preguntar por el foro, lo podrán hacer, ¿no? Si tienen la parte teórica, se dirigen al foro, parte teórica, y yo siempre pongo por unidad para que alguno consulte al que le interese. Recuerden que ahí tienen todas las publicaciones con las que me voy manejando. Inclusive, el segundo parcial me preguntan hasta qué unidad va. Va hasta la unidad 7 inclusive, ¿sí? O sea, todos los modelos continuos, que es lo que terminamos de ver hoy, ¿sí? Recuerden que en las publicaciones que yo hago también, aparte de las diapositivas que resumen un poco la clase que se da, recuerden que siempre dije que estudien en profundidad el apunte, ¿no? Que es el material obligatorio. Y también estoy, como verán, estoy publicando algún video de los modelos. Por ejemplo, la semana pasada puse seguramente enlaces a algunos modelos. Si no lo puse la semana pasada, seguramente termino de completar hoy. También suelo poner ejercicios ejemplos que tienen de cada modelo, así que bueno, más allá de lo que la profe le dé en la clase práctica, yo siempre les pongo algún ejemplo de algún ejercicio típico, ¿no? Bueno, después ustedes, por supuesto que tienen la guía de trabajo práctico y el infostat, etcétera, etcétera. Bueno, retomamos los temas. Dijimos que esta distribución normal es un modelo continuo, tiene una gráfica simétrica y mesocúrtica, esta curva llamada curva también gaussiana. Recuerden que es para variables aleatorias continuas. Nuestra variable aleatoria acá se llama X, ¿sí? Que tiene una media mu y una desviación sigma. O sea que la distribución normal se caracteriza por tener una variable continua X con dos parámetros, ¿no? La media mu, o sea, la media de la población, y la desviación estándar sigma, o sea, la desviación estándar de la población. Son los dos parámetros que no hacen falta. Tiene una función de densidad. La semana pasada la alcanzamos a ver, que era una función compleja, que la están viendo allí, ¿sí? Fíjense que la función de densidad obviamente trabaja con X, trabaja con la media y trabaja con el desvío, ¿sí? Que son los parámetros que acabo de decir, ¿no? También dijimos que para calcular probabilidades ustedes no se van a manejar con esta función, sino que van a trabajar con una tabla de probabilidades, ¿sí? Ya vemos cómo usamos esa tabla. Para poder usar esa tabla hay que cambiar de modelo, o sea, vamos a pasar de un modelo llamado normal a un modelo llamado normal estándar. O sea, lo que estamos viendo ahora es modelo normal general, digamos, ¿no? Bueno, recuerden que habíamos visto que había una reglita en cuanto a porcentajes, que nos decía que existía de distribuciones simétricas, y nosotros nos alejamos una unidad del desvío, tanto para la derecha como para la izquierda. Quiere decir que entre esos dos valores X estaría el 68% aproximadamente de las observaciones. Si nos alejamos dos veces el desvío para ambos lados,
esa regla nos dice acerca del 95% de los datos estarían entre esos valores. Y si nos alejamos 3 veces el desvío para la derecha o para la izquierda, prácticamente tenemos el total de la distribución casi un 99,7%. Recuerden que la curva, debajo de la curva se representa un área, y esa área nos representa una probabilidad. Por lo tanto, la probabilidad total prácticamente es 1, ¿no? Fíjense que la curva tenía la característica, dijimos, de tener la media junto con la moda, es simétrica, ¿sí? Tiene su punto de inflexión en más o menos la desviación. También dijimos que no llegaba a tocar el eje horizontal, sino que se va acercando suavemente hacia el eje, bien en los extremos. Eso quiere decir que van bajando las probabilidades a medida que el valor de X se va alejando de mu. Es decir, cuando X se va alejando de mu, las probabilidades van descendiendo, ¿no? Bueno, eso es lo que alcanzamos a ver, creo, la semana pasada, con la función de densidad que están viendo, las características de esta curva. También dijimos que seguramente, cuando trabajamos con variables continuas, recuerden que la función de probabilidad no recibe el nombre de función de cuantía, sino que recibe el nombre de función de densidad de probabilidad. Y cuando querramos calcular probabilidad, gráficamente, digamos, estaríamos calculando lo que mide un área, que el área representa una probabilidad. Bueno, seguramente vamos a trabajar mucho con la función de acumulación, porque la función de acumulación, ¿qué es lo que me otorga? La función de acumulación me da la probabilidad acumulada hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, cuando querramos calcular, digamos, un área en una variable continua, ¿qué hacemos? Seguramente haremos una resta de 2 acumulaciones. Si yo quiero calcular un área que está al medio, seguramente tendré que acumular todo lo que es hasta cierto punto de X y le tendré que restar todo lo que es acumulado hasta el otro punto de X. Más o menos algo así se calcula la probabilidad de un área, que ya la vamos a ir viendo ahora con algún ejemplo típico, ¿no? Bueno, fíjense en que ahora a continuación están viendo cómo vamos a transformar o cambiar de modelo. Porque, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular probabilidades, ustedes saben que la herramienta que se usa, la herramienta matemática que deberíamos usar sería la integración. Pero bueno, si trabajamos con la variable X y la media mu y la desviación estándar sigma, o sea, con distribución normal, tendremos que aplicar las integrales para esos valores de acuerdo a la función de densidad que tenemos. Y si tuviéramos que armar tablas, medio y de acuerdo a los diferentes desvíos. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se estandariza la variable X, la gráfica cuadrito que tienen en la variable Z, dice que es una variable estandarizada, que tiene distribución normal, con media 0 y desviación 1. Si se fijan en la gráfica de la izquierda, es la gráfica de la distribución normal, simétrica y mesocúrtica, pero la variable es X, la media es mu y la desviación es sigma. Ahora, en el modelo normal estándar, la variable es una variable continua Z, con media 0, o sea, la mu vale 0, y el desvío vale 1. Es decir, ya en este caso estoy trabajando con la distribución normal estándar, o modelo normal estandarizado. O sea, estamos cambiando de modelo. Para cambiar de modelo yo tengo que transformar X a Z. ¿Cómo se la transforma? Bueno, con esa fórmula que ustedes están viendo. A la variable X le resto la media, la divido por el desvío, entonces a la X la transformo en una variable estandarizada Z. Sí hay tablas de este modelo normal estándar. La tabla que ustedes tienen de la distribución normal estándar es la que van a usar para obtener probabilidades. Entonces, cuando ustedes tengan algún problema o algún ejercicio que se trate de esta distribución, ustedes, si tienen los datos como X y tienen una media y tienen un desvío, bueno, van a poder, en base a esos datos, van a poder cambiar de modelo, transformar la variable X a Z y trabajar con la tabla que sí tienen ustedes, que es la tabla normal estandarizada, ¿sí? Entonces, esa formulita la van a usar permanentemente, recuérdenla, X menos la media sobre el desvío.
Y recuerden que cuando se trabaja con esta variable z, la media siempre vale 0. Fíjense en la gráfica a la derecha, ¿sí? Quiere decir que va a haber zetas positivos y va a haber zetas negativos. O sea, a la derecha de 0 van a tener zetas positivos y a la izquierda van a tener zetas negativos, ¿sí? Esta es la tabla que tienen ustedes. Bueno, yo he hecho algunos agregados a este archivo porque cuando yo trabajo con mi bibliografía en la otra carrera, no trabajo con las mismas tablas que usan ustedes, aunque obviamente se tiene que llegar al mismo resultado. Para que sepan, aclaro, que no existe una única tabla normal estándar, sino que por allí andan dando vueltas 2 o 3 tablas. Anteriormente, en esta carrera, se usaban unas tablas que únicamente trabajaban con z positivos, es decir, los valores de z eran únicamente positivos. Entonces, muchos años se trabajó con esa tabla, inclusive, bueno, por allí algún desarrollo de algún ejercicio estaba hecho así de esa manera. Hay otras tablas que yo suelo usar en otra carrera que acumulan probabilidades desde un valor z hasta la media, ¿sí? Entonces esa es otra tabla. La tabla que tienen ustedes es la que les estoy mostrando en estos momentos, y esa tabla trabaja de la siguiente manera. Ustedes a la izquierda tienen los valores de z, como están viendo, y la tabla de ustedes sí trabaja con z negativos, o sea que en la tabla de ustedes van a tener z negativos y van a tener z positivos. ¿Qué es lo que brinda la tabla? Bueno, la probabilidad que figura al lado es lo que hay acumulado hasta ese z. ¿Está claro? O sea, es lo que tiene acumulado hasta ese z. A ver, agrando un poquito, si se ve un poco mejor. Entonces, todas esas probabilidades que figuran ahí, que ya están tabuladas, obviamente que son el resultado de muchas integrales, y ustedes ya tienen la facilidad de tenerlas tabuladas en una tabla. Entonces, a la hora de calcular probabilidades, no van a aplicar las integrales, sino que van a buscarlo en la tabla. Sí tienen que saber la función de densidad, las integrales como la esperanza, la varianza, la función de densidad de cada modelo, eso sí lo tienen que saber, pero a la hora de calcular probabilidades se van a manejar con la tabla o evidentemente con el software, ¿sí? El Infostat. El Excel también tiene funciones que calculan estas probabilidades, después les explico cómo las buscan si quieren, ¿sí? Pero recuerden, la tabla que van a usar ustedes es esta, es la que tienen. Entonces acostúmbrense al manejo de esta tabla. Un ejemplo, a ver, si ustedes tuvieran que encontrar la probabilidad de que z sea, no sé, menor a 2 positivo, o sea, la probabilidad de que z sea menor a 2 positivo, bueno, van a la tabla, buscan 2 positivos, y al lado van a tener la probabilidad acumulada a la izquierda de 2 positivos. Es decir, todo lo acumulado hasta 2 positivos. O sea, siempre la tabla de ustedes les va a brindar lo que está a la izquierda del valor z con el que ustedes ingresen a la tabla, ¿sí? Bueno, esa es la tabla que van a tener ustedes. Fíjense que acá les hago otra foto. Bueno, ahí tienen algunos valores positivos, como verán, ¿sí? Arranca en 0 ahí, y tienen valores positivos. A ver, un ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor a 2? Y como verán, esa probabilidad es 0,9772. Quiere decir que a la izquierda de 2 hay 0,9772 de probabilidad, ¿sí? Ya vemos algún ejemplo, pero ustedes dirán, ¿y qué quiere decir este Z2? Bueno, nos vamos a volver a la gráfica principal cuando arrancamos normal. Fíjense que ahí dije yo que si me alejo de la media, 2 unidades la desviación estándar para la derecha, ¿sí? Ese valor que estaría allí en términos de z sería 2. Entonces lo que hay acumulado a la izquierda de ese 2 es 0,9772 de probabilidad. Si ustedes sumaran todas las probabilidades que hay hacia la izquierda, todos esos porcentajes que tienen ustedes, que en realidad son probabilidades, daría 0,9772. Por supuesto que a la derecha de 2 quedaría el complemento, o sea, 1 menos 0,9772. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo que buscar una probabilidad que esté a la derecha de un valor z, ustedes van a tener que resolverlo por complemento, es decir, van a tener que hacer 1 menos lo que le brinda la tabla, que es lo que está a la izquierda. Entonces acostúmbrense a trabajar también con el complemento de acuerdo a lo que tengan que buscar, ¿sí?
Bueno, entonces ese valor 2 que llamamos en Z, bueno, ese Z viene de allí, ¿no? Es decir, tantas unidades de desviaciones estándar me alejo de la media para un lado o para el otro. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando con Z, ya la media vale 0. O sea, en vez de decir mu, hay un valor de mu, va a decir 0. El próximo valor sería 1 y el próximo valor sería 2, hacia la derecha. Bueno, eso aclaro entonces el manejo de la tabla. Pasamos la gráfica de la tabla. Acá, en el apunte original mío, no estoy hablando del el que tienen ustedes, sino el mío, bueno, yo explicaba el uso de la tabla que trabaja con valores positivos, por eso ahora están viendo únicamente la parte de valores positivos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, a la izquierda de 1 hay 0,8413, como estarán viendo. A la izquierda de 1 hay 0,8413, pero ¿qué pasa con esta tabla? Aviso porque por allí algunos alumnos van a algún libro y ven esta tabla y no entienden nada. Bueno, esta tabla, con la que también trabajan muchos autores, únicamente tiene zetas positivos a la izquierda, como verán, a la izquierda z positivo, y los valores de arriba también corresponden a z, que sería el segundo decimal de z, porque z no necesariamente tiene que dar un valor entero, z no necesariamente tiene que dar 2, puede dar 2,13, o puede dar 1,12. Bueno, ¿cómo se arma el valor z? Bueno, imagínense que en vez de darme un valor entero, z me da 1,13, un ejemplo, 1,13. ¿Cómo se arma el valor de z? Bueno, 1,1 lo busco en la parte izquierda, fíjense que justo tienen hasta el valor 1,1, ustedes en esta foto, o sea, esta tabla está recortada, ¿no? Pero fíjense, el 1,1 lo tienen ahí, el último valor que tienen en la tabla, ¿no? Bueno, como yo dije 1,13, para formar el segundo decimal me voy a la columna que dice 0,03. O sea, nos vamos a la columna que dice en la parte de arriba 0,03. Entonces, en la intersección de 1,1 y la columna 0,03, ustedes verán una probabilidad que dice 0,87. A ver, la agrando un poco. 0,8708. ¿Qué quiere decir? Esa es la probabilidad acumulada a la izquierda de 1,13. ¿Sí? Bueno, ahí en el ejemplo lo hago también con la probabilidad a la izquierda de 1. Fíjense que dice que a la izquierda de 1 hay 0,8413. Pero como es 1 entero, tomo la primera columna que dice 0,00. ¿Sí? Ya las otras columnas son para formar el segundo decimal. Entonces hay bibliografías que usan esta otra tabla, únicamente con valores positivos. Entonces, si ustedes tuvieran que buscar o trabajar con valores negativos, y por allí tendrían algún paso intermedio para poder terminar el ejercicio. Entonces, ustedes van a tener la facilidad de que la tabla que tienen trabaja tanto con valores positivos como negativos, ¿sí? Entonces, aclaro que esta tabla también la pueden ver en algún libro, ¿sí? Obviamente que más allá de la tabla que usen, tienen que llegar al mismo resultado, ¿sí? Eso no cambia. El resultado hará que llegar a lo mismo, nada más que hay que saber manejar la tabla adecuada. Ustedes acostúmbrense a la que tienen. ¿Está claro hasta acá? Veamos algún ejercicio numérico, algún ejemplo de cómo cambiamos de modelo. Bueno, imagínense que yo tengo una población de personas que digo que la media vale 60 kilogramos y la varianza vale 16 kilogramos. Se pretende encontrar la probabilidad, dice que si se selecciona una persona al azar, esa persona tenga un peso mayor a 68 kilogramos. Bueno, fíjense que está planteado en símbolos, lo que nos está preguntando el ejercicio. El ejercicio nos pide que encontremos la probabilidad de que X sea mayor a 68. Pero recuerden que X es una variable continua, que tiene distribución normal con media y desviación. Entonces, ustedes a la media la tienen como dato, y a la desviación también, porque en realidad, si le sacan la raíz cuadrada de 16, tienen la desviación que sería 4. Entonces, tenemos tanto la media como la desviación. Y tenemos el valor de X por el cual nos preguntan. O sea, nos preguntan el área a la derecha de X 68. También recuerden lo que yo le dije la semana pasada. En este modelo, las probabilidades de tipo puntual tienden a 0. Conceptualmente tienden a 0. ¿Qué quiere decir esto? Yo les puedo preguntar a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que X valga exactamente 68? Bueno, esa probabilidad tiende a 0.
las probabilidades puntuales en el modelo continuo tienden a cero. Entonces, ustedes generalmente, lo que les dije recién, van a calcular las probabilidades desde un valor en adelante, como nos están pidiendo acá, desde 68 en adelante, o nos pueden pedir la probabilidad que hay a la izquierda, o sea, para los menores a 68, otro ejemplo, desde un valor para atrás, o nos pueden pedir la probabilidad entre dos valores, como ya vamos a ver enseguida. Pero ¿qué pasa? Acá, como está planteado el ejercicio, sería un ejercicio de distribución normal. Y para buscar probabilidades, yo dije que hay que cambiar de modelo, hay que pasar al modelo normal estándar. La gráfica que están viendo es la gráfica de la distribución normal, con media 60, X 68, ¿y qué tendremos que buscar nosotros? La probabilidad o el área a la derecha de 68, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a hacer, pero con el modelo normal estándar. Entonces tenemos que cambiar de modelo. ¿Qué hacemos? Aplicamos la fórmula que dijimos antes. X 68 menos mu, en este caso 60, sobre el desvío 4. Entonces el valor de X 68, si yo lo estandarizo, pasa a ser un Z igual a 2. Entonces en la gráfica de abajo, si yo planteo el ejercicio, ¿cómo me quedaría? Bueno, abajo ya estoy haciendo la gráfica de la normal estándar. Fíjense en que la media ya vale 0. El valor Z positivo 2 lo hago hacia la derecha. O sea, ustedes tienen que tratar de hacer los valores más o menos a escala cuando hagan un gráfico. ¿Sí? Más o menos a escala. Si yo tengo que mu vale 0 ahí justo al medio, bueno, ustedes vayan corriendo el valor 1 un poquito más a la derecha, el valor 2 un poquito más a la derecha, y esos valores lo hacen más o menos a escala de acuerdo a lo que vale el área. Recién dijimos que a la izquierda de 2, la tabla le decía que había 0,9772. Entonces a la izquierda de 2 me tendría que quedar un área bastante grande, o sea, casi el 97% del área. Y a la derecha de 2 me debería quedar un área bastante chica, que es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, en vez de buscar los X mayores a 68, ¿qué voy a buscar? Los X mayores a 2. O sea, el signo queda por el mismo lado. Busco los mayores al valor Z que me acaba de dar. Entonces, en vez de buscar los X mayores a 68, paso a buscar la probabilidad de que X sea mayor a 2, como están viendo en la simbología de abajo. ¿Qué pasa? La tabla a ustedes no le brinda lo que está a la derecha de 2, le brinda lo que está a la izquierda. Entonces necesitan hacerlo por complemento. Fíjense que yo hago 1 menos lo que hay a la izquierda de 2, que es 0,9772, y eso me da 0,0228. ¿Sí? Entonces, esa sería la probabilidad para los X mayores a 68. Nada más que yo cambié de modelo para resolverlo por normal estándar y poder usar la tabla y buscar la probabilidad. ¿Se entiende cómo se cambia de modelo y cómo busco la probabilidad? A ver si hay alguna pregunta, algo para repetir de nuevo. Espero si alguien tiene alguna duda. ¿Vamos bien hasta acá? Vamos bien, parece que se entiende. Bueno, recuerden lo que le dije, ¿no? La tabla que ustedes acumula a la izquierda. Acumula a la izquierda. Acá ustedes van a tener que trabajar con el complemento, no hay otra. Bueno, eso se lo digo ahí en ese texto que está abajo. Acá vamos a ver un ejemplo de buscar un área comprendido entre dos valores X. Fíjense que yo acá quiero encontrar la probabilidad de que una persona pese entre 52 kilogramos y 68 kilogramos. Es decir, tengo que buscar la probabilidad que va a estar representada por un área entre dos puntos X. Entonces lo mismo recién. Pasamos los X a valores Z. Bueno, si estandarizo, tengo 68 menos la media, que era 60, sobre el desvío, que era 4. Eso me da un Z de 2. Y si estandarizo el otro valor de X, que es 52 kilogramos, a 52 le resto la media, que era 60, la divido por el desvío, que era 4, y llego a otro Z menos 2. Este otro Z me da negativo. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo ahora? En vez de buscar entre 52 y 68, en el nuevo modelo busco entre menos 2 y 2, como están viendo allí en la simbología. O sea, yo voy a buscar la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y 2. Como es la probabilidad que está en un área al medio, digamos, de 2 puntos, lo que les dije antes, normalmente vamos a trabajar
acumulando probabilidades y vamos a hacer una resta de dos probabilidades acumuladas. ¿Qué tendría que restar? Lo que está a la izquierda de 2 positivo me va a dar todo el área a la izquierda de 2 positivo. Pero no es lo que me pregunta el ejercicio, me está sobrando. ¿Qué me está sobrando? Me está sobrando lo que hay a la izquierda de menos 2 negativo. ¿Sí? Entonces yo tendría que restar la probabilidad de que z sea menor a 2 menos la probabilidad de que z sea menor a menos 2. Esa es la operación matemática que debería hacer. Restar dos probabilidades acumuladas. Uno que me acumula hasta 2 positivo, que ya sabemos por el ejercicio recién que era 0,9772, y otra probabilidad que me acumula hasta el menos 2 negativo. Bueno, ustedes, con la tabla de ustedes, directamente hubieran encontrado el resultado que es 0,0228. Fíjense que antes del paso final, antes del resultado final, ustedes tienen la resta de dos probabilidades. 0,9772 es lo que hay a la izquierda de 2 positivo. 0,0228 es lo que hay a la izquierda de menos 2. Ustedes ese 0,0228 directamente lo hubieran sacado de la tabla de ustedes. Yo hice ese paso intermedio anterior porque estaba trabajando con la tabla con valores positivos. Entonces yo necesité hacer ese paso intermedio. Ustedes no le haría falta. Ustedes se tienen que buscar dos áreas que están a la izquierda o dos probabilidades que están a la izquierda de un valor z, la buscan directamente en la tabla. No importa que sea positivo o negativo. ¿Se entendió la operación? Bueno, si se fijan el resultado al que llegamos, 0,9544, me vuelvo a la gráfica de adelante y era lo que decía la regla de los porcentajes. Fíjense que los porcentajes decía que cuando z valía 2, o sea, cuando yo me alejo 2 unidades de desviación estándar para la derecha o 2 unidades para la izquierda, prácticamente tengo el 95% de la distribución. ¿Sí? Bueno, es el resultado que estamos llegando en este ejemplo, 0,9544. ¿Por qué? Porque z valía 2 y el otro z valía menos 2. Entre esos dos valores z tengo el 95% de la distribución prácticamente, ¿sí? Lo que decía la regla. Bueno, esas son las probabilidades que brinda la tabla que tienen ustedes, ¿sí? Entonces recuerden, si tienen que hacer un ejercicio, volvamos a los ejemplos. Si tienen que hacer un ejercicio que le pide un área a la derecha, como en este caso, el primer caso, y bueno, van a tener que hacer uno menos lo que le brinda la tabla, porque la tabla acumula para la izquierda. Si tienen que buscar un área que está a la izquierda, directamente buscan en la tabla. Y si tienen que buscar un área que está al medio, y seguramente van a hacer una resta de dos acumulaciones como la del ejemplo reciente, ¿sí? Seguramente esas tres alternativas tendrían. Ahora, recuerden que una distribución simétrica, ¿no? Es una distribución simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la probabilidad que hay a la izquierda de menos 2? A la izquierda de menos 2, como habrán visto, dijimos que a la izquierda de menos 2 había 0,0228, o sea, una probabilidad muy pequeña. Bueno, seguramente va a ser la misma probabilidad que si yo le preguntara a ustedes, ¿qué probabilidad hay a la derecha de 2 positivos? O sea, a la derecha de 2 positivos también habría 0,0228. Son áreas simétricas. Entonces, ténganlo en cuenta porque muchas veces o muchos ejercicios pueden apoyarse en la simetría para buscar un resultado, ¿sí? Por ejemplo, yo le puedo decir a ustedes, busquen la probabilidad de que z sea mayor a 2 positivos. Les pido eso. Probabilidad de que z sea mayor a 2 positivos. Bueno, ustedes saben que por la simetría, eso va a ser lo mismo que la probabilidad de que z sea menor a menos 2 negativo. Va a valer lo mismo. Voy a dar el mismo resultado, 0,0228. ¿Sí? Ténganlo en cuenta porque muchas veces les facilita. Yo que recomiendo en la parte práctica, cuando tengan que hacer ejercicio de normal, bueno, ayúdense con la gráfica. Antes de resolver el ejercicio, planteen la gráfica, como la estoy planteando acá, ¿sí? En términos de z, y por allí pueden sombrear el área que tienen que buscar ustedes. Entonces les resulta más cómodo, por allí más fácil, y no equivocarse, tener más claro el resultado que están llegando. Entonces, si yo sombreo el área que está, no sé, a la derecha de 2, sé que tiene que ser un área chiquita,
bueno, el resultado final seguramente me tiene que dar una probabilidad muy baja, como la que vimos, que es 0,0228. Entonces, traten de hacer la gráfica para apoyarse, digamos, ¿no? Hasta que le agarren la mano a la distribución. Aunque, bueno, tienen que saberla hacer. Bueno, acá tienen algún ejemplo más. ¿Sí? Fíjense que este ejemplo habla de, bueno, un nivel medio de colesterol, ¿sí? En sangre. Fíjense que la variable es X, no está trabajada como Z, sino como X. Eso quiere decir que seguramente la van a tener que estandarizar. Fíjense en la simbología, ¿no? En el apartado A, porque también se tienen que ir acostumbrando a la simbología, ¿no? ¿Qué significa? En el apartado A están viendo que dice X tiende normal, y entre paréntesis dice 185,25. ¿Qué es lo que es 185? Uno de los parámetros que maneja esta distribución normal, que es la media. Entonces ese 185 significa que esta distribución o esta población tiene media 185. Y el otro valor, recuerden que significa la deviación estándar. En este ejemplo, 25 significa deviación estándar. Entonces, cuando vean los datos, como acá, con esta simbología, está queriendo decir que X es una variable aleatoria continua que tiene distribución normal con media 185, desviación 25. Entonces, después vamos a lo que pregunta. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga un nivel de colesterol en sangre superior a 200? O sea, simbólicamente me pide la probabilidad de que X sea mayor a 200. ¿Qué hacemos? Cambiamos de modelo. En vez de trabajarlo como X, lo trabajo como Z. Entonces le resto la media y la divido por el desvío. Llego a un Z de 0,6. Entonces en vez de buscar los X mayores de 200, probabilidad de X mayores de 200, busco la probabilidad de Z mayor a 0,60. Recuerden que el símbolo no cambia, ¿no? Si yo busco los mayores, en Z también busco los mayores. Obviamente que la tabla de ustedes, ¿cómo acumulaba? ¿Para la derecha o para la izquierda? Acumula para la izquierda. Entonces, a ese resultado que dice ahí 0,2743, en realidad ustedes van a hacer 1 menos lo que hay a la izquierda de 0,60. Porque si ustedes entran a la tabla con 0,60, la tabla le da lo que hay a la izquierda. Y yo en este caso le estoy pidiendo lo que está a la derecha. Entonces tendrán que trabajarlo por complemento. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Bueno, como el ejercicio pregunta en términos de porcentaje, obviamente que después la respuesta se pasa a porcentaje. Si el ejercicio preguntara por probabilidad, respondan en probabilidad. Bueno, en el siguiente ejemplo pregunta lo que está a la izquierda. Fíjense, menor a cierto valor de X, lo pasan a Z. Fíjense que en valores Z queda menos 2,2. Tengo que buscar lo que hay a la izquierda de menos 2,2. Entran a la tabla y directamente le va a dar 0,0139. Pero los que le dije recién, si son áreas simétricas, tienen que coincidir con lo que hay a la derecha de 2,2 positivo, ¿sí? Entonces, más allá de la tabla que usen, tiene que coincidir el resultado, ¿sí? Y bueno, después tienen otro ejemplo, como hicimos antes, ¿no? X entre dos valores, entre 130 y 200. Bueno, quedará como dijimos antes, ¿no? Tendrán que buscar dos valores Z y buscar la probabilidad que esté al medio. Seguramente harán resta de dos acumulaciones. Bueno, este sería el modelo normal estándar. ¿Se entendió? ¿Queda claro el uso de la tabla? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, Profe, sí. disculpe, en el que dice mayor a 0,6, ¿también podemos usar el menor a menos 0,6? ¿Era? Correcto, correcto. Bien, bien. Si a vos te piden lo que está a la derecha de 0,6 positivo, va a ser la misma área que hay a la izquierda de menos 0,6 negativo. Ese valor sí te lo da directamente la tabla. Si lo haces de la otra forma, vas a tener que trabajarlo por complemento. 1 menos lo que hay a la izquierda del 0,6 positivo. ¿Está claro? ¿Se entendió? Está claro, profe, gracias. A ver si hay alguna pregunta. Entonces siempre van a ser, sí, es una distribución simétrica. Entonces ustedes tienen que considerar eso. Son áreas simétricas. Siempre lo que está, no sé, a la derecha de 1 positivo va a ser lo mismo que lo que hay a la izquierda de menos 1 negativo.
El área que está entre 0 y 1 positivo vale lo mismo que el área que esté entre 0 y menos 1 negativo. Fíjense, vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica de arriba. A ver, esperen. Fíjense, si yo reemplazo en el eje, el primer desvío a la derecha lo reemplazo por Z1, desde Z0 hasta Z1 hay una probabilidad de 0,34, ¿sí? Y es la misma probabilidad que desde 0 hasta Z menos 1. ¿Por qué? Porque son dos áreas simétricas, ¿sí? Lo mismo pasa entre 0 y menos 2 y 0 y 2 positivo. Va a haber la misma probabilidad, ¿sí? Algo así como 0,47 y pico de cada lado, por eso entre menos 2 y 2 me queda 0,95 en total, ¿sí? Entonces son áreas simétricas, entonces acostúmbrense a usar la simetría también para resolver el problema o para confirmar valores a veces, para ver si es lógico el valor que están llegando, ¿no? Bueno, con esto estamos terminando de ver lo que es la distribución normal estándar, que es la que van a usar ustedes a nivel práctico, digamos, ¿no? Por supuesto que en los software, ahora paso a comentar, ¿no? En el Infostat tienen, seguramente van a ver con la profe, la forma de usar el modelo normal, pero también aclaro que el Excel tiene una función estadística distribución normal, búsquenla seguramente como distrib normal, algo por el estilo. ¿Y cómo hacen para obtener una probabilidad con el Excel? Bueno, ¿qué le tienen que poner? Los parámetros de la distribución normal. El Excel seguramente le va a pedir por el X, le va a pedir seguramente el valor de la media, de mu, le va a pedir el valor del desvío, y después le tendrán que poner, como siempre, ¿no? O falso, verdadero, y le va a dar lo que hay acumulado a la izquierda de ese X, ¿sí? Como los otros modelos. Le va a dar acumulado lo que hay a la izquierda de ese X. Ahora, también tiene la distribución normal estándar. El Excel también tiene distribución normal estándar. Entonces, ¿qué le va a pedir en la distribución normal estándar? El valor de Z. Y le va a devolver lo que le devuelve la tabla a ustedes. Le va a devolver lo que hay a la izquierda de Z. Entonces, si usted le pone un Z positivo, le va a devolver lo que hay a la izquierda del Z positivo. Si usted le pone un Z negativo, le va a devolver lo que hay a la izquierda. O sea que tranquilamente una tabla de normal estándar la pueden hacer con el Excel, ¿sí? Pero bueno, ustedes seguramente van a usar el otro software, ¿no? El Infostat a nivel parcial o a nivel trabajo. Pero por allí los que quieran confirmar resultados, si están haciendo bien las cosas, también pueden trabajar con una Excel para que le devuelva la probabilidad acumulada. Recuerden lo que les dije. Generalmente acá van a calcular probabilidades de X menor a cierto valor, X mayor a cierto valor, o X entre dos valores. Generalmente la probabilidad de que X valga puntualmente un valor tiende a 0. En este modelo continuo es así. Imagínense, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno pese exactamente 73 kilos 285 gramos? Es una probabilidad tipo puntual. Bueno, esa probabilidad es muy chiquitita, conceptualmente tiende a 0, ¿sí? Entonces, si se les preguntara por una probabilidad puntual en el modelo continuo, ustedes tranquilamente pueden contestar que esa probabilidad tiende a 0, ¿sí? Algo conceptual, ténganlo en cuenta. Bien, seguimos, a ver. Normal estándar. Bueno, fíjense que acá dice, los modelos discretos que ustedes vieron en el capítulo 6, ¿sí? En general se usan con pequeñas muestras, es decir, cuando nosotros vimos bipuntual, vimos binomial, hipergeométrico, fíjense que la mayoría de los ejercicios que habrán visto, seguramente el tamaño de la muestra era bajo, no eran muestras grandes. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que si la muestra es lo suficientemente grande, ¿a qué llamamos grande? Cuando n es mayor a 30, estoy hablando de n tamaño de muestra, ¿no? No tamaño de población, tamaño de muestra. Bueno, si n es mayor a 30 se la considera grande y todas las distribuciones tienden a hacerse simétricas, o sea, tienden a la normalidad. Cualquier de esa distribución tiende a la normalidad. Por ejemplo, si tomamos la binomial, por allá cuando vimos la binomial, yo dije que la binomial, por allí había una reglita,
que decía que cuando P y Q valían 0,50, cuando P y Q valían 0,50, la distribución binomial se hacía simétrica, ¿sí? Pero en general, la binomial es una distribución así asimétrica. Y fíjense en que la mayoría de los ejercicios, seguramente, P vale 0,20, 0,30, 0,40, 0,80, 0,70. O sea, generalmente es diferente que Q. Cuando son iguales que Q, 0,50 y 0,50, la distribución binomial tiende a hacerse más simétrica. ¿Y en qué otra condición se hace más simétrica? Cuando crece la muestra. O sea, todas las distribuciones, inclusive la binomial, tienden a hacerse más simétricas cuando la muestra es grande. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es cómo se relaciona la normal con estos modelos discretos. Y a esos temas se los conoce como aproximaciones, ¿sí? Aproximación de normal binomial, de Poisson a normal. Bueno, vamos a ver cómo se relacionan. Así que empezamos ese tema. Para eso tenemos que recordar los modelos, ¿no? Fíjense, cuando teníamos un modelo binomial, la variable X era una variable discreta. Y teníamos una población dicotómica, recuerden que había dos grupos, a los que llamamos éxitos o fracasos. Para aplicar binomial teníamos que tener n ensayos, recuerden que había n ensayos, generalmente lo relacionamos con el muestreo con reposición. Recuerden que llamábamos P a la probabilidad del éxito, Q era la probabilidad del fracaso. Por supuesto que la binomial tenía una función binomial, o sea, una función de cuantía. Recuerden que para calcular probabilidades puntuales ustedes usaban el combinatorio de n en x por p a la x por n a la m. Esa es la función binomial. Pero ¿qué pasa? Acá estamos diciendo que vamos a cambiar, vamos a pasar de binomial a normal. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Bueno, cuando el problema o el enunciado tenga todas las características para aplicar el modelo binomial, pero la muestra es lo suficientemente grande. O sea que si la muestra es mayor a 30, en vez de resolver el problema por binomial, que sería el verdadero modelo, lo que vamos a hacer es aproximarlo por normal. Entonces lo vamos a pasar a modelo normal. ¿Cómo lo vamos a pasar? Con la formulita de Z que vieron antes. Recuerden la formulita de Z. ¿Cómo se estandariza una variable? La variable X menos mu sobre sigma era lo que vimos recientemente. Bueno, pero no se olviden que ahora este X es un X de una variable discreta. Ese X sería el X de la binomial, ¿sí? X de la binomial. Menos la mu. La mu en binomial era la esperanza. Y recuerden que la esperanza era n por p. Entonces le resto n por p, que sería la esperanza binomial. ¿Por qué tengo que dividir? ¿Por el desvío? Bueno, el desvío en una binomial, recuerden que era raíz de n por p por q. Por eso es importante que recuerden bien la esperanza de cada modelo, la varianza de cada modelo, la desviación de cada modelo. Entonces esta formulita, x menos np sobre raíz de np por q, van a aplicarlo cuando el problema sea un problema de binomial, como que vamos a ver en el ejemplo ahora, pero la muestra sea grande. Entonces, en vez de resolverlo por binomial, lo vamos a cambiar de modelo y lo vamos a resolver por normal estándar. Fíjense, dice, la probabilidad de que un operario sufra un accidente en la vista es 0,40. Se selecciona 100 operarios y se quiere determinar la probabilidad de que menos de 30 operarios sufran ese tipo de accidentes. Entonces, cuidado, analicemos. Y recuerden que yo les dije que tienen que saber las características de cada modelo para saber cuál aplicar. Bueno, ustedes acá ya se dan cuenta que es binomial porque venimos hablando de binomial, pero volvamos a hacer el análisis para ver por qué estamos aplicando binomial. Bueno, tenemos una variable discreta, cantidad de operarios, es una variable discreta. Tenemos la proporción de éxitos. Fíjense que nos dice que 0,40 es el P. Recuerden que en binomial hacía falta, ¿no? En binomial hacía falta la cantidad de ensayos, N. Tenemos la cantidad de ensayos, pero la cantidad de ensayos es mayor a 30. Fíjense que dice que se seleccionan 100 operarios. Entonces, por ese tema, si bien el modelo es binomial, nosotros vamos a aproximarlo por normal. Entonces vamos a llegar a una probabilidad aproximada, que se la conoce como aproximación por normal. Fíjense que originalmente tengo los X menores a 30. X menores a 30.
con una esperanza de 100 por 0,4, en este caso la esperanza de X sería 40, estamos hablando del modelo binomial, la esperanza de X era N por P, entonces nos queda 40. La varianza, recuerden que era N por P por Q, ¿sí? La varianza es 24. Por supuesto que a mí me hace falta la desviación, no la varianza, porque en la fórmula de Z, en el denominador, va la desviación, ¿no? Entonces tendríamos 30 menos 40 sobre raíz de 24 y me da un Z de menos 2,04. Entonces el valor X, 30, estandarizado en Z, es menos 2,04. Fíjense, como yo tenía que buscar lo que estaba a la izquierda de 30, o sea, los X menores a 30, ahora busco los Z menores a menos 2,04. Entonces ya directamente puedo ir a la tabla normal y buscar el resultado. Ustedes pueden entrar con menos 2,04 y ya la tabla le debería decir 0,0206. Yo hice el paso intermedio porque usaba la tabla de valores positivos, ¿está claro? Ustedes directamente no necesitarían hacer ese paso intermedio. Como tengo que buscar lo que está a la izquierda de menos 2,04, directamente la tabla se lo da. El que tenga la tabla a mano, búsquenlo en la tabla y se va a dar cuenta que debería ser 0,0206. Entonces un problema de binomial lo terminamos resolviendo por normal estándar. A eso se lo conoce como aproximación o relación del modelo discreto binomial con normal. ¿Se entendió cómo se aproxima o cuándo se aproxima en el caso binomial? ¿Alguna pregunta? Espero a ver si hay alguna pregunta. Si no, vamos bien, seguimos. ¿Vamos bien? A ver el chat si hay alguna pregunta. Bueno, veo que no hay preguntas. Bueno, tengan cuidado con lo siguiente, ¿no? En la variable discreta, vamos a suponer que esto lo hubiéramos resuelto por binomial. Vamos a suponer que lo hubiéramos resuelto por binomial. Fíjense, ¿qué tendrían que haber hecho ustedes si lo resuelven por binomial? Si me dice X menor a 30, al ser una variable discreta, en realidad yo tendría que buscar los X menores o iguales a 29. Recuerden que los modelos discretos hacíamos eso, ¿no? Acá el menor a 30 no debería incluir el 30. O sea, tendría que trabajar X menores o iguales a 29. Pero ¿qué pasa? Si lo resolviera por binomial, tendría que aplicar la función de cuantía para todos los X menores o iguales a 29. Entonces tendría que aplicar la función de cuantía para X29, para X28, para X27, o sea, un montón de veces, y sumar todas esas probabilidades. Sería una manera de resolverlo. Bueno, acá evitamos todo eso, lo pasamos a normal y resolvemos por normal mucho más fácil. Ahora, tengan en cuenta que en normal trabajo con una variable continua. Entonces, ustedes me dirán, ¿desde dónde estandarizamos? ¿Desde 30 o desde 29? Bueno, hay autores que toman como criterio estandarizar desde el mismo valor 30, como propone el ejercicio. Otros toman el valor 29 y estandarizan desde 29. Y otros suelen tomar un valor intermedio, estandarizan desde 29,50. ¿Está claro? Entonces, hay diferentes criterios. Obviamente que el valor Z va a ser un poquito diferente y la probabilidad también va a ser un poquito diferente, ¿sí? Ustedes pueden estandarizar desde el mismo valor si quieren. ¿Está claro? Ahora, también tengan en cuenta lo que le dije antes. Si yo le preguntara en este mismo ejercicio, en este mismo caso, yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que X puntualmente valga 30? No que sea menor a 30, sino que sea igual a 30. Si ustedes lo resolvieran por normal, ¿sí? Tendrían que decirme que esa probabilidad puntual tiende a 0. ¿Está claro? Entonces, cuidado con eso. Muy cerca de 0. ¿Qué significa muy cerca de 0? No entiendo eso. O sea, el resultado que nos dio, en el chat me están diciendo muy cerca de 0. Entiendo que significa el resultado que nos dio este ejemplo. O la probabilidad puntual. La probabilidad puntual tiende a 0. A eso se querrá decir. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Que probabilidades puntuales, sí, correcto, probabilidades puntuales tienden a 0.
Entonces, cuidado, el modelo discreto es muy importante, si pide mayor, si pide menor, mayor o igual, menor o igual. En el modelo continuo el cambio es insignificante, o sea que pueden tomarlo como menor o igual, aunque no diga igual, ¿no? Menor o igual o mayor o igual. Bueno, esta sería una aproximación de binomial anormal. También suele haber una reglita, fíjense que dice que se afirma que esta aproximación es bastante buena, siempre y cuando n por p o n por q sean de al menos 5. Bueno, en este caso, recuerden que n por p nos había dado 40, ¿no? N por p nos había dado 40, o sea, cumple la reglita como mínimo 5, de 5 en adelante. Bueno, así como tenemos relación con el modelo binomial, también lo tenemos con Poisson. ¿Y cuándo vamos a cambiar de modelo en Poisson? Bueno, cuando obviamente el problema se trate de un problema Poisson, o sea que sea una variable X, que interese estudiar la cantidad de éxitos en cierto intervalo de tiempo, pero si la muestra es grande, puedo cambiar de modelo, lo que dice la regla, el concepto, ¿no? Muestras grandes, se puede cambiar de modelo. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la estandarización. Por supuesto que en Poisson, recuerden que la media varía lambda, había un solo parámetro, la varianza también varía lambda, y la desviación, por supuesto, que es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de lambda. Entonces, cuando estandaricemos, vamos a tener x, la variable Poisson, menos la media, que sería lambda, sobre la desviación, que sería raíz de lambda. Entonces, esa es la fórmula que van a aplicar cuando tengamos un problema de Poisson con muestras grandes, entonces lo vamos a resolver por normal estándar, ¿sí? En el ejemplo tenemos una situación. La probabilidad de que un avión tenga una rotura en su tanque de combustible es 0,03. Recuerden que cuando teníamos una probabilidad de éxito muy pequeñita, era una característica del modelo Poisson. Hay una reglita que decía P menor es a 0,05. Bueno, fíjense que en este caso tenemos un P menor, 0,03, o sea, una probabilidad de éxito muy pequeña, pero estamos hablando de 2.000 vuelos, o sea, N vale 2.000, entonces una cantidad muy grande. Podríamos normalizarlo y resolverlo por normal. ¿Qué se quiere averiguar? La probabilidad de que X sea mayor a 50. Como lo vamos a resolver por el otro modelo, cambiamos con la formulita de Z. 50 sería X, menos 60. ¿Qué es lo que es 60? La media en Poisson. Recuerden que la media era lambda, y lambda se obtenía N por P. 2000 por 0,03. Entonces lambda vale 60, esa sería la media. Y por supuesto que en el denominador va la raíz cuadrada de lambda, o sea, la raíz de 60. Entonces, en términos de z, el valor z es menos 1,29. Como originalmente tenía que buscar los x mayores a 50, tendré que buscar los z mayores a menos 1,29, y acá sí que lo tienen que hacer por el complemento, porque recuerden que la tabla a ustedes le da lo que a la izquierda de menos 1,29, y yo le estoy preguntando por lo que está a la derecha. Entonces acá sí lo tendrán que trabajar por el complemento, ¿no? O por la simetría. Fíjense que acá está resuelto por la simetría. ¿Qué significa? Que los mayores a menos 1,29 va a ser la misma área que hay a la izquierda de 1,29 positivo. Entonces, si ustedes hagan el gráfico, si hacen el gráfico y ponen el valor z positivo 1,29 y ponen el valor negativo menos 1,29 a escala, bueno, se van a dar cuenta que las áreas deberían ser iguales. 0,90 con 15. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, puntualmente, está resuelto usando la simetría. ¿Sí? No usé ningún complemento, sino que usé la simetría. Ustedes podrían haber hecho también 1, probabilidad total, 1, menos lo que hay a la izquierda de menos 1,29. Entonces, si a 1 le resta lo que hay a la izquierda de menos 1,29, le va a quedar lo que hay a la derecha de menos 1,29. Bueno, tienen alternativas para llegar al mismo resultado. Bueno, ¿se entendió la aproximación Poisson normal? Entonces, primero tienen que averiguar bien cuál es el modelo exacto, cuál es el modelo correcto. Y después ven, si pueden aplicar el modelo, lo aplican. Ahora, si la muestra es grande, pueden normalizarlo y deberán normalizarlo. Ténganlo en cuenta, ¿sí? No es que siempre que vean un ejercicio binomial o Poisson lo van a tener que normalizar. O sea, lo van a poder normalizar si la muestra es grande. ¿Sí? Si no, lo tienen que resolver por el modelo original.
¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Queda claro? Espero a ver si hay alguna pregunta. Profe, en esta también el n mayor a 30 usamos la distribución normal. Sí, señor, siempre n mayor a 30. Siempre n mayor a 30. Tiene que ser un n grande. Recuerden que lambda, porque muchas veces ustedes tienen el valor de lambda como dato en un ejercicio de Poisson, pero recuerden que lambda se obtiene también como n por p. Entonces, como p generalmente es chiquito, si lambda está creciendo, es porque el tamaño de muestra está creciendo. ¿Sí? Hay ejercicios de Poisson que les da como dato el promedio en el tiempo directamente, y hay ejercicios que me daba por separado n y p. Entonces ustedes por allí dicen, ¿y cómo me doy cuenta si n es grande cuando tengo únicamente lambda? Bueno, recuerden que lambda seguramente crece porque está creciendo n o crece p, pero como p normalmente es pequeño, p suele ser 0,02, 0,01, 0,03, 0,04, el valor de p en este modelo. Si el valor de lambda es grande, es porque seguramente está siendo grande el tamaño de la muestra. Por eso podríamos normalizarlo. Bueno, continuamos. Vamos a cambiar de modelo, pero antes de cambiar de modelo, déjenme un minutito. Si lo tengo en este archivo, creo que lo puse en este archivo. Bueno, estos ejemplos que están viendo ahora en la pantalla, fíjense que tiene un ejemplo de normal estándar, ¿sí? Un ejemplo de normal con aproximación binomial, ¿sí? Bueno, esto se lo voy a poner, se lo voy a subir como un archivito, tenganlo en cuenta, que lo voy a publicar seguramente en la semana, para que lo tengan como ejemplo también, ¿no? Uno normal con aproximación a Poisson, uno con hipergeométrico, ¿sí? Les agrego esto como ejemplo. Acá hay uno con hipergeométrico, fíjense en que el ejercicio es hipergeométrico, pero el n es grande, o sea, el tamaño de muestra es grande, ¿no? Se decide revisar 40 embarques, dice. Entonces, si bien todos los datos corresponden a un hipergeométrico, al ser muestra grande podría normalizarlo. Bueno, lo normalizamos como siempre, con la formulita de z, ¿no? X menos la esperanza, fíjense que la esperanza en hipergeométrico era n por p. Bueno, ahí tienen el ejemplo desarrollado. Y en el denominador la desviación hipergeométrica, n por p, por q, por el factor de corrección, todo raíz, ¿no? Bueno, un caso de una aproximación por normal cuando el modelo es hipergeométrico. Y a lo que quería llegar era a esto, porque es importante también, lo deben tener en el apunte teórico también, ¿sí? En el apunte de la materia. Bueno, recuerden que nosotros, cuando trabajamos en los modelos discretos, vimos una variable llamada proporción muestral, que significa proporción de éxitos, y que esa variable dijimos que tenía distribución binomial cuando el muestreo era con reposición, y dijimos que tenía distribución hipergeométrica cuando el muestreo era sin reposición. Entonces, en aquel momento, dijimos, ¿qué significaba la distribución de P? Bueno, distribución de P era encontrar todos los valores posibles de la proporción muestral de éxito y todas sus probabilidades. Esas probabilidades las podemos encontrar aplicando hipergeométrico o aplicando binomial según cómo era el muestreo. Eso lo vimos en el capítulo 6, ¿sí? Lo tienen. Pero ¿qué pasa? Esta variable proporción muestral de éxitos también se la puede trabajar por normal. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando la muestra sea grande. Fíjense que acá hay un ejemplo. Dice, se sabe que el 35% de los miembros de una población sufren de una o más enfermedades crónicas. Si se toma una muestra aleatoria de 200 individuos, muestra grande, dice, calcule, apartado A, la probabilidad de que como mínimo el 40% de los individuos tengan una o más enfermedades crónicas. O sea, yo tomo una muestra de 200 y quiero saber cuál es la probabilidad de que como mínimo el 40% de esos individuos tengan una o más enfermedades crónicas. Bueno, recuerden que n sería 200 en este caso,
P, recuerden que es digamos, la proporción de éxito en la población. En este caso me la da como dato. Dice que P vale 0,35, o sea, el 35% de los miembros. A ver si hay alguna pregunta en el chat que me quedó colgando. ¿Cuándo es grande? ¿Cuándo es grande? Cuando la muestra supera 30 se le considera grande. ¿Sí? Bueno, tenemos N, tenemos P. Recuerden que la desviación es P por Q sobre N. Recuerden que cuando vimos en el capítulo 6, cuando hablamos de la distribución binomial y aplicamos la distribución binomial, dijimos que había una relación que decía que la desviación era la raíz de n por p por q, o la varianza era p por q sobre n. Esa relación la vieron cuando vimos la variable proporción muestral con la distribución binomial, ¿sí? Y que dijimos que cuando no se aclaraba cómo era el muestreo, se la tomaba como que era con reposición, o sea que en este caso estaría trabajándolo como si fuera binomial, pero con una muestra grande lo voy a trabajar por normal. Entonces tenemos los datos que no hace falta. Entonces la variable P, que es lo que me pide el ejercicio, fíjense que dice que se desea obtener la probabilidad de que la proporción valga más de 0,40. Eso es lo que me pregunto en el apartado A, que está escrito con letras. Bueno, en símbolo sería eso, la probabilidad de que la proporción valga como mínimo 0,40. Eso es lo que tengo que encontrar, esa probabilidad. Entonces, ¿dónde vamos a buscar esa probabilidad? En la tabla normal estándar. Por eso es que cambiamos de modelo y aplicamos normal estándar. ¿Cómo estandarizamos? Como siempre, el valor de la variable, que en este caso es P muestral, menos el parámetro. En este caso el parámetro es P poblacional, sobre la desviación. La desviación en este caso es P por Q sobre N. Bueno, si hago eso me queda 0,40 menos 0,35 dividido por la raíz cuadrada de 0,35 por su complemento dividido 200 y llego a un Z de 1,48. O sea que la variable proporción muestral 0,40 en forma de Z pasaría a ser 1,48. Entonces, en vez de buscar los mayores a P0,40, busco los mayores a Z1,48 y ya lo trabajo por normal. Como tengo que buscar lo que está a la derecha de un Z positivo, lo trabajo por complemento. 1 menos lo que está a la izquierda de ese Z positivo. ¿Está claro? Por eso hacemos 1 menos 0,9305, llegando a un resultado 0,0695. Si ustedes lo quisieran hacer por simetría, en vez de buscar los Z mayores a 1,48, podrían buscar los Z menores a menos 1,48 y debería darle el mismo resultado. Una probabilidad muy pequeña. ¿Sí? Recuerden con una distribución simétrica. Entonces pueden trabajarlo con la simetría directamente o pueden trabajarlo por complemento como hago yo ahí en ese ejemplo. Bueno, ese sería un caso de esta variable proporción muestral, llevarla a una Z cuando la muestra es grande. Lo resuelvo por normal. Acá en el apartado B tiene un ejemplo similar. Nada más que tengo que buscar la probabilidad entre dos puntos. Entre P025 y P045, ¿no? O sea, entre dos valores. Obviamente que tendré que estandarizar dos veces los dos valores. Fíjense que estandarizo primero 0,25 con los datos que teníamos antes, ¿no? P035, ¿sí? Y en el otro valor de P, 0,45, estandarizo y me da otro valor de Z. Llegando a 2Z, ¿no? Uno menos 2,96 y el otro el mismo valor pero positivo. A ver, no es que siempre que tenga dos valores que estandarizar me tiene que dar siempre el mismo valor, uno negativo y uno positivo, ¿no? Esto por el ejemplo que se prestó. Fíjense que yo le pregunté entre 0,25 y 0,45. Como hay la misma distancia de la proporción que tienen como dato, que era 0,35, ¿sí? La proporción P, como me alejo a la misma distancia, obviamente que el valor estandarizado va a ser el mismo, nada más que cambie de signo. Entonces, ¿qué voy a buscar en la tabla normal? La probabilidad de encontrar zetas entre menos 2,96 negativo y 2,96 positivo. ¿Cómo logro esa probabilidad? Bueno, como dijimos anteriormente, va a ser una resta de dos acumulaciones. Uno que me acumula hasta 2,96 positivo, eso lo sacan directamente de tabla, les va a dar 0,9984, y le restan lo que hay a la izquierda
del mismo valor negativo. Eso también lo sacan directamente de tabla y le da 0,0015. Llegando a un resultado final de 0,9969. Fíjense en una probabilidad muy grande. Recuerden, si vamos al gráfico original de normal, la regla decía que entre 3 y menos 3, cuando z vale menos 3 y 3, prácticamente teníamos el 99,7% de la distribución. Bueno, fíjense que este z se está acercando mucho a 3 y coinciden las probabilidades, ¿no? Una probabilidad muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes entre z menos 3, si se fijan en la tabla, entre z menos 3 y z3 positivo, prácticamente tienen acumulado toda la probabilidad, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que han visto de normal estándar y de aproximaciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Tenemos que continuar un poquito más, así terminamos la unidad 7. ¿Alguna pregunta de normal? ¿Se entendió todo? ¿Algo que quieran revisar? Bueno. Distribución exponencial. Otro modelo continuo. Otro modelo continuo. Esta distribución está muy relacionada con el modelo Poisson. Recuerden que en el modelo Poisson era para una variable discreta. ¿Y qué interesaba estudiar? Interesaba estudiar la cantidad de éxitos. A ver, perdón, acá le estoy mostrando ya un ejemplo. Vamos a la parte teórica, espera. A los ejemplos se los voy a publicar, pero también van a tener publicado esto, ¿no? Bueno, acá empieza la exponencial, ¿sí? Recuerden que en la distribución Poisson dijimos que interesaba estudiar la cantidad de éxitos, o sea, X es la cantidad de éxitos, en cierto intervalo de tiempo o unidades de espacio. Entonces era una variable discreta, cantidad de éxitos. En la exponencial, la variable es continua. Entonces acá lo que interesa en realidad es la variable tiempo o la variable espacio. O sea, el tiempo que pasa hasta que suceda el evento, o cuánto tiempo hasta que suceda, o después del evento, el tiempo que pasa. Es decir, lo que nos interesa estudiar es la variable tiempo, o unidad de espacio. Esa es una variable exponencial, ¿sí? Entonces está relacionado con el otro modelo. Bueno, como es una variable continua, tiene una función de densidad, como siempre. La función de densidad de este modelo está dado por lambda. Recuerden lo que era lambda en el modelo Poisson, ¿sí? Lambda por E a la menos lambda por X. Esta es la función de densidad del modelo exponencial. Lambda es igual a 1 sobre mu. En realidad ese beta que tienen como símbolo lo pueden cambiar por mu si quieren, ¿sí? Más adelante está puesto en el ejemplo seguramente. Nada más que en algunos autores lo llama beta. La función de acumulación del modelo, fíjense que dice F mayúscula, o sea, una función de acumulación, es 1 menos E elevado a la menos lambda por X. Esa función me va a dar una probabilidad acumulada a la izquierda de X, o sea, hasta donde yo quiero acumular, como siempre, como toda función de acumulación. Siempre la función de acumulación me acumula hasta cierto valor de X, ¿sí? Bueno, esta es la función del modelo exponencial. Y fíjense acá un ejemplo, ¿no? Dice, en un departamento de reparación de maquinarias se reciben 5 solicitudes por hora en promedio. Bueno, recuerden que eso en Poisson era lambda, ¿no? 5 por hora. Pero como aparentemente en este problema nos interesa estudiar media hora, porque si se fijan después pregunta por media hora, como interesa estudiar media hora, al promedio recuerden que había que proporcionarlo. Si se espera 5 en una hora, en media hora se esperaría la mitad, 2,5. O sea que nuestro nuevo lambda pasaría a ser 2,5. Entonces dice, la probabilidad de que se reciba la primera solicitud dentro de la media hora es tanto. Bueno, ¿qué significa? Que acá lo que está interesando es el tiempo que pasa hasta que sucede el éxito, es decir, que suceda la primera solicitud.
Entonces, en símbolos, lo que nos está preguntando el ejercicio es la probabilidad de que la variable x continua sea menor a 0,5. O sea, eso significa media hora. O sea, yo tengo que buscar la probabilidad de que suceda antes. Fíjate que lo que pregunta el ejercicio es que el éxito suceda antes de la media hora. O sea, dentro de la media hora. Entonces, si me está pidiendo antes de la media hora, tengo que aplicar la función de acumulación. Lo que me va a dar la función de acumulación es lo que he acumulado hasta ese x. Entonces, me pide x menor a 0,5, entonces aplico la función de acumulación. La función de acumulación, si recordamos, era 1 menos e a la menos lambda por x, ¿no? En este caso el x vale 1, por eso el valor que tienen ahí es únicamente el de lambda. Por supuesto que luego de aplicar la función, ya sea a mano, con la calculadora o con una función, llegan al resultado de 0,9179. Por allí hay algunas tablas de la distribución exponencial, pero tienen tabulado los valores de a la menos lambda la tabla, entonces está incompleta, no les sirve demasiado la tabla, tienen que aplicar la función. Bueno, en el Infostat van a tener la función, o en el Excel también está la función exponencial. Busquen que hay una función de distribución exponencial en el Excel, por allí si quieren confirmar resultados, ¿no? Bueno, fíjense que abajo tienen lo complementario, ¿no? Si yo quiero buscar la probabilidad que se reciba la solicitud pasada la media hora, yo tendría que trabajar con el complemento de la función de acumulación. Entonces, cuando tenga que buscar lo que está a la derecha de un X, como el caso de abajo, en vez de trabajar con la función de acumulación, trabajarán con su complemento, que es e a la menos lambda, ¿sí? Bueno, esta es la función exponencial. Entonces, está relacionada con Poisson, ténganlo en cuenta. Pero en este caso, estudiamos la variable continua tiempo o espacio. En el otro caso, estudiamos la variable discreta cantidad de éxitos, ¿sí? Entonces, cuidado. Bueno, lo que les decía antes, la media de este modelo, ¿se acuerdan que tienen que saber la media de cada modelo? La media, mu, es 1 sobre lambda. Entonces, si yo quiero encontrar lambda, obviamente que por despeje me queda 1 sobre mu, lo que le dije antes, ¿no? Entonces, mu es 1 sobre lambda. Pero no se olviden que la función, vuelvo a la función no necesita mu, la función necesita lambda. Entonces, yo le puedo dar como dato mu, pero ustedes tienen que llegar a lambda. Entonces, recuerden, lambda, si la despejo de mu, me va a quedar que lambda va a ser igual a 1 sobre mu. La varianza de este modelo es 1 sobre lambda al cuadrado. Varianza, ¿no? La desviación, ¿a qué va a ser igual? Le tengo que aplicar la raíz cuadrada y me va a volver a quedar 1 sobre lambda. O sea que se podría decir que mu en este modelo vale igual que la desviación, ¿sí? En este modelo mu sería igual a la desviación. Bueno, luego, bueno, acá van a ver seguramente, esto también se lo voy a dejar publicado, hace una explicación un poquito más detallada de la relación que tiene con Poisson. Después tómense su tiempo y lo leen un poquito, si hay dudas me preguntan. Hace la relación con el modelo de Poisson. Fíjense que acá viene la función de Poisson, ahí lo que están viendo es la función de Poisson, cuando x vale 0, ¿sí? Entonces aplica la función de Poisson para x0. Recuerden que Poisson era e a la menos lambda por lambda a la x sobre el factorial de x. Bueno, en este caso está desarrollado con un x de 0, ¿sí? Entonces directamente me queda e a la menos lambda. Entonces muestra la relación que hay con Poisson. Obviamente que acá habla de la función complementaria, que es la acumulativa. Hace todo un desarrollo para mostrar la función de densidad del modelo exponencial, ¿sí? Bien, veamos algún ejemplo numérico para que se le aclare más. A ver, que creo que tengo más adelante varios ejemplos, o algunos al menos. Acá tienen un ejemplo. Fíjense en un ejemplo. Dice la vida media de una pava eléctrica es de 18 meses. Fíjense que eso sería mu, 18 meses. Es una variable aleatoria distribuida exponencialmente. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad
de que la pava falle antes de los 12 meses. Antes de los 12 meses. Muchas veces en vez de llamar la X a la variable, se la llama T. En algunas bibliografías van a ver que la variable esta exponencial, como está muy relacionada con el tiempo en muchos ejercicios, por allí la llaman T. Bueno, ¿qué se trata de encontrar? La probabilidad de que T sea menor a 12, porque me interesa la probabilidad de que falle antes de los 12 meses. Me pide los menores. Entonces, si me pide los menores, dijimos que se aplica la función de acumulación. La función de acumulación, ¿cuál era? 1 menos e a la menos lambda. ¿Se acuerdan que lambda era 1 sobre mu? En este caso, 1 sobre 18. Multiplicado por x, eso decía la función. En este caso, x vale 12. Entonces, aplicamos la función acumulativa y llegamos a esa probabilidad 0,4866. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si me pide la probabilidad de que falle después de 20 meses? Bueno, simbólicamente, la probabilidad de que t sea mayor a 20. Como me pide la probabilidad a la derecha de cierto valor, lo que hago es el complemento de la función de acumulación. O sea, aplico directamente e a la menos lambda por x. ¿Sí? Lambda era 1 sobre 18 y en este caso el x vale 20. O sea, x lo reemplazamos por lo que pregunta, ¿no? Fíjense que ahora tengo que buscar una probabilidad entre dos valores de x, entre 16 y 19. ¿Sí? O sea, t entre 16 y 19. Bueno, ¿cómo llegamos normalmente a esa probabilidad? Generalmente, ¿qué dijimos? Que tenemos que restar dos acumulaciones, o sea, dos probabilidades acumuladas. Acumulamos hasta 19 y luego acumulamos hasta 16. Entonces aplico la función de acumulación para x19 y aplico la función de acumulación para x16. Resto esas dos probabilidades y me queda el área del medio, el área que estaría buscando. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Queda claro? Bueno, algunos ejemplos que se los voy a publicar de este modelo exponencial. Entonces van a tener que buscar probabilidad a la derecha, probabilidad a la izquierda de cierto valor, o probabilidad entre dos puntos, como normalmente se busca en los modelos continuos. ¿Sí? Pregunta exponencial, ¿se entendió? ¿Queda claro? Bueno, tienen algunos ejemplos más que se los voy a dejar publicado. Si no hay preguntas, nos pasamos a terminar rápidamente las últimas dos distribuciones que veríamos. Bueno, las últimas dos distribuciones que veríamos son dos distribuciones que trabajan con el mismo concepto de grados de libertad. Obviamente que son distribuciones de variables continuas, ¿sí? Una se la conoce como distribución G cuadrada o chi cuadrada, se lo pueden ver escrito así como está acá con el título G con J, o lo pueden ver escrito con CH, chi cuadrada, ¿sí? Según la bibliografía la pueden ver de alguna forma, ¿no? Bueno, también usan este concepto llamado grado de libertad, que en este caso lo llamo B corta. B corta significa grado de libertad, pero bueno, también directamente lo pueden poner como GL. GL significa grado de libertad. Y los grados de libertad se lo obtiene como la muestra menos 1. O sea que siempre los grados de libertad van a ser el tamaño de la muestra menos 1. De estas distribuciones que vamos a ver ahora, tanto de la chi cuadrado como la distribución T que vemos a continuación, se le va a pedir algún concepto básico, como los que voy a presentar acá en la diapositiva, pero sobre todo el manejo de las tablas. O sea, los probables ejercicios por ahí que tienen de estas distribuciones son más que todo para que sepan manejar la tabla, tanto la tabla T como la tabla Chi. Estas dos distribuciones se aplican más adelante cuando veamos inferencia estadística, capítulo 9, capítulo 10, ustedes van a ver estimación estadística y van a ver prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, la distribución chi cuadrado, tenganlo en cuenta, se utiliza mucho para estimar varianzas o para probar varianzas, ¿sí? Nosotros normalmente trabajamos con muestra, hemos dicho, la mayoría de los estudios son muestrales.
Si el estudio muestra el valor poblacional lo desconozco. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una población de 100 estudiantes, pero por razones de tiempo y costo decido trabajar con una muestra, obviamente que la media poblacional, la varianza poblacional, pasa a ser un valor desconocido, porque no lo podría calcular, porque estoy trabajando con una muestra. Entonces, ¿qué se suele hacer cuando no se conocen los valores poblacionales? Se lo suele estimar. ¿Estimar qué significa? Aproximar el valor. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tomar una muestra de 20 alumnos, y en base a esa muestra, podría llegar a decir, bueno, se estima que la nota promedio de todo el curso va a ser tanto, o que la varianza de todo el curso va a ser tanto. Bueno, lo que estaría haciendo sería una estimación. No estaría haciendo un cálculo de la varianza o un cálculo de la media poblacional. Estaría haciendo una estimación. Bueno, eso es lo que van a ver ustedes en el capítulo 9. Entonces, cuando vean ese tema, van a aplicar esta distribución chi cuadrada. Entonces, para poder aplicarla luego, se necesita que ustedes mínimamente sepan bien el manejo de la tabla. Entonces, es lo que vamos a ver, cómo se usa la tabla para calcular probabilidades cuando se usa esta distribución chi cuadrada. La gráfica de esta distribución es asimétrica, fíjense que no es como normal, tiene una forma asimétrica y arranca en cero. Si ustedes se fijan en el eje horizontal, arranca en cero. O sea que los chi cuadrados son valores positivos, de cero en adelante. Ustedes en el eje horizontal van a tener siempre valores positivos únicamente. Y bueno, después, debajo de la curva, como siempre, el área representa una probabilidad. Entonces esas probabilidades las buscarían con una tabla llamada tabla chi cuadrada que ustedes tienen, ¿sí? Bueno, fíjense que a la derecha le muestra que esta distribución chi cuadrada, la simbología que se suele usar es una X del alfabeto griego, es una X grandota del alfabeto griego con un cuadrado como exponente. Eso significa distribución chi cuadrado, y que en realidad es una sumatoria de normales estandarizadas. Como verán, es una sumatoria de zetas, ¿no? O sea, es una sumatoria de normales estandarizadas conceptualmente, donde por supuesto que intervienen los grados de libertad. La media de esta distribución son los grados de libertad, ¿sí? O sea que la media, o sea, mu, es B, los grados de libertad, o GL, recuerden, más allá de cómo lo llamen, si B corta o GL, sepan que son los grados de libertad. Y la varianza son 2 veces los grados de libertad. ¿Sí? Esa es la media y la varianza en este modelo. Bueno, la tabla que tienen ustedes acumula a la izquierda, no es la tabla que les estoy mostrando en este momento. ¿Sí? Yo casualmente en la otra carrera uso la tabla que acumula a la derecha, lo contrario de ustedes. Entonces, la gráfica que están viendo ahí es una acumulación hacia la derecha. Ustedes van a trabajar con una gráfica que acumula a la izquierda. Entonces, acá creo que tengo la foto de la tabla de ustedes. ¿Sí? Esta es la tabla que tienen ustedes. Entonces, la tabla que van a manejar ustedes acumula a la izquierda. Fíjense en que a la izquierda, primera columna, tienen los grados de libertad. Recuerden que los grados de libertad es la muestra menos 1. ¿Sí? En la parte superior tienen probabilidades. ¿Qué indican esas probabilidades? Es la probabilidad acumulada a la izquierda de cierto chi cuadrado. Y en el cuerpo están los valores chi cuadrado. O sea, todos esos valores que están en medio son valores diferentes de los chi cuadrado que obviamente se ubican sobre el eje horizontal, ¿no? En la gráfica. Entonces, a la izquierda de chi cuadrado tienen cierta probabilidad acumulada. Esa es lo que le da la tabla a ustedes. Y esa probabilidad la tienen en la parte de arriba. Fíjense que son probabilidades generalmente altas, ¿no? Arrancan con valores altos. En la tabla que yo suelo usar, fíjense que es lo contrario. En la tabla que yo uso, como me muestra lo que está a la derecha, ¿sí? Bueno, pero no los quiero confundir, ustedes acostúmbrense a manejar la tabla de ustedes. Entonces, tienen los grados de libertad a la izquierda, las probabilidades acumuladas arriba. Vamos a algún ejemplo, a ver. Algún ejemplo numérico, lo debo tener más abajo.
Déjenme buscar si tengo ejercicio de ejemplo acá. Pero esto seguramente se lo voy a publicar por separado, los ejercicios de ejemplo, ¿no? Sí, acá tienen algunos. Bueno, fíjense que en este caso, acá tienen algunos ejercicios típicos, digamos, de manejo de tabla, ¿no? Fíjense, le doy como dato una muestra de 20. O sea, muestra de 20. Ojo que esto es tamaño de muestra. ¿Cuántos son los grados de libertad? Si la muestra es 20, los grados de libertad serían 19. Recuerden que es la muestra menos 1. Entonces, en este caso puntual de este ejemplo, los grados de libertad serían 19. Ténganlo en cuenta. Se pide, ¿cuál es la probabilidad a la izquierda de chi cuadrado 22,7? Entonces, ¿cómo sería la forma de usar la tabla para llegar a ese resultado? Para llegar al resultado ese que dice allí 0,75. Bueno, usted debería ir a la tabla. A ver, chi cuadrado 22,7, ¿no? Chi cuadrado 22,7. Vamos a la tabla de ustedes. No sé si la tienen a mano ustedes, pero si no la tienen a mano, vamos a la foto que yo había sacado. Bueno, yo tendría que ir, primero, ¿cuánto eran los grados de libertad? Dijimos que eran 19 en el ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a buscar 19 grados de libertad. Una vez que ubicamos la fila, 19 grados de libertad, busco si en esa fila está el valor 22,7. Seguramente está. Bueno, fíjense que está el valor 22,7 y que le corresponde a la columna que arriba dice probabilidad 0,75. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que chi cuadrado sea menor a 22,7 con 19 grados de libertad es 0,75. ¿Sí? De esa forma acumula la tabla de ustedes. ¿Se entiende? ¿Queda claro cómo se acumula, cómo se busca? Bueno, de esa manera tendrán que trabajar con la tabla de ustedes. Volvamos al ejemplo numérico. $0,75, ¿no? Bueno, vamos a otro caso. La probabilidad a la derecha de chi cuadrado, del chi cuadrado 36,2. Entonces yo tengo que buscar lo que está a la derecha. Obviamente que lo que está a la derecha no se lo da a la tabla. La tabla de ustedes acumula a la izquierda. Entonces, piensen que para todo este ejemplo, los grados de libertad son 19. O sea que van a trabajar con esa fila. Van a la fila 19 y buscan el valor 36,2. 36,2. Cuando ustedes encuentran el 36,2, en la parte de arriba le da lo que hay acumulado a la izquierda de 36,2, que seguramente le debería dar 0,99. ¿Sí? Como yo busco lo que está a la derecha, es el complemento, 0,01. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se está entendiendo el manejo de tabla? Sí, profe, se entiende. Bueno, el apartado C algo parecido. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Bien. En el apartado C algo parecido. Pregunta lo que está a la derecha de un chi cuadrado. ¿Sí? Tendrán que trabajar algo similar. En el apartado D, pregunta la probabilidad de que el chi cuadrado esté entre dos puntos. O sea, entre 2 puntos. Bueno, acá recuerden que tendremos que hacer como siempre, ¿no? Yo le he puesto el resultado final, pero obviamente que ustedes acá, ¿qué tendrían que hacer? Buscar dos probabilidades acumuladas. Uno lo que hay a la izquierda de 32,9 y otra probabilidad que lo que hay a la izquierda de 10,1 y esas dos probabilidades restarlas, ¿no? ¿Sí? Entonces me va a quedar esa probabilidad del medio. Bueno, eso sería algunos ejemplos típicos de ejercicios como para que vayan aprendiendo el manejo de la tabla. Acá hay otros ejemplos. Fíjense que acá encuentro el valor. Bueno, en este caso sería otra forma de un ejercicio, ¿no? Yo en este caso le estaría pidiendo que encuentren cuánto vale el chi cuadrado, o sea, cuánto vale el chi cuadrado. Por supuesto que
para saber eso, ustedes tienen que tener los dos otros datos que necesitan para entrar a la tabla. ¿Por qué? Porque en la tabla ustedes tienen tres datos. O tienen los grados de libertad, o tienen la probabilidad, o tienen los chi cuadrados. En el ejercicio recién, lo que queríamos encontrar era la probabilidad. Entonces, los chi cuadrados y los grados de libertad eran datos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Yo ahora, en este formato de ejemplo, lo que estoy buscando es el chi cuadrado. Entonces, ¿cómo entro a la tabla? Tendré que entrar con los grados de libertad y con la probabilidad. Entonces, en este caso, vamos al primer ejemplo. Para encontrar ese chi cuadrado 33,2, ¿cómo entré a la tabla? Entré con 24 grados de libertad, porque la muestra es de tamaño 25, o sea que a la tabla entré con 24 grados de libertad, y una vez que entré a la fila 24 grados de libertad, busqué la probabilidad 0,90 arriba, ¿sí? 0,90 arriba, y la celda de esa intersección seguramente es chi cuadrado 33,2. O sea, de esa forma llegué a obtener el 33,2. O sea, entré con los grados de libertad y con la probabilidad acumulada a la izquierda, que sí me la da la tabla. ¿Está claro? Ahora, fíjense que en el de abajo, siguiente apartado, el B, cuidado porque me está pidiendo, o sea, la probabilidad que me da como dato es lo que hay a la derecha de ese chi cuadrado que es mi incógnita. Entonces, cuidado que si yo entro a la tabla, tendría que entrar con lo que hay a la izquierda, no con lo que hay a la derecha, ¿no? Entonces, cuidado los datos que da. Por supuesto que entrando de esa forma, seguramente obtendría el chi cuadrado 12,4. Entonces, recuerden cómo acumula la tabla de ustedes. La tabla de ustedes acumula a la izquierda. En el apartado A, directamente busqué 0,90 y seguramente habrá salido ese 33,2. Pero cuando me da como dato algo que está a la derecha, cuidado que seguramente habrá que trabajar con algún paso intermedio. Bueno, son ejercicios típicos para encontrar algún valor de chi cuadrado, ¿no? Fíjense que por allí va siendo un poquito más complejo después. Más complejo. Bueno, si saben manejar la tabla no debería ser tan complejo. Pero bueno, en la parte práctica seguramente van a ver, a lo mejor con la profe, o en la guía de trabajos prácticos, van a tener ejercicios similares a estos que le estoy proponiendo, ¿no? Fíjense que en algún caso les pido encontrar el valor de uno de los puntos críticos, no los dos, sino uno solo, pero bueno, obviamente que le tengo que dar los otros datos, ¿sí? También les puedo pedir que encuentren el tamaño de la muestra. Obviamente, para encontrar el tamaño de la muestra, tendrán que encontrar primero los grados de libertad, porque la tabla trabaja con grado de libertad. Una vez que encuentren los grados de libertad, ustedes saben que la muestra sería los grados de libertad más 1, ¿no? Si los grados de libertad es la muestra menos 1, la muestra es los grados de libertad más 1. Entonces ustedes tendrán que encontrar los grados de libertad. Para encontrar los grados de libertad van a tener dos datos seguro. Van a tener los chi cuadrados y las probabilidades. Entonces, con esos dos datos... no, a ver, en realidad acá hay un ejemplo. Hay un error. Hay un error acá, perdón. Habría que revisar el ejemplo. Ya voy a revisar los valores numéricos. Porque si le pido encontrar el tamaño de la muestra, bueno, sí, está bien. Yo se lo he puesto en negrita porque ya lo encontré con el resultado. Ustedes busquen la muestra. Obviamente que para buscar la muestra, para encontrar n igual a 10, para encontrar n igual a 13 y para encontrar n igual a 10, seguramente previamente deberán haber encontrado los grados de libertad. ¿Está claro? Yo ya le puse el resultado final, ¿sí? Que es lo que pide el ejercicio. Bueno, son ejemplos típicos para aprender a usar la tabla, ¿no? Y última distribución, a ver, sería la distribución T de Student, como se la conoce, distribución T de Student. Acá empezamos. Esta distribución T de Student también se la utiliza. Yo dije que a la chi cuadrado se la utiliza para estimar varianzas
o para probar varianzas. La vamos a aplicar en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Bueno, la T de student se la utiliza para estimar medias y para probar medias poblacionales, ¿sí? Entonces, cuando en el capítulo 9 querramos estimar una media poblacional o querramos probar una media poblacional, bueno, vamos a utilizar esta distribución llamada T de student. En realidad, para estimar medias se usa o la normal o la T de student, ¿sí? La T de student normalmente se la utiliza para muestras pequeñas, la normal generalmente para muestras grandes. Bueno, esta distribución T de student también es simétrica como la normal estándar, y también tiene una media de 0 y un desvío de 1, como la normal estándar, ¿se acuerdan? Bueno, fíjense que acá dice la media de la distribución es 0, la varianza de la distribución va a ser por relación, lo que están viendo allí, los grados de libertad dividido los grados de libertad menos 2. Recuerden que llamamos B corta los grados de libertad. Esto es la media y la varianza de la distribución. Y la gráfica, bueno, es una gráfica simétrica, ¿sí? Es más aplanada la curva que una normal. Normalmente se le suele hacer un poco más aplanada. Tiene media 0, por supuesto, ¿sí? Y sobre el eje horizontal se representan los diferentes valores T. Como en la tabla normal estándar, van a tener a la derecha de 0, van a tener T positivos, y a la izquierda de 0 van a tener T negativos, ¿sí? Entonces, esta curva tiene algunas propiedades, algunas características. Dice, cada curva T tiene forma de campana con centro en 0. Cada curva T está más dispersa que la curva normal. Eso significa que es un poquito más aplanada, ¿sí? Tiene como más dispersa. A medida que los grados de libertad aumentan, recuerden que eso sucede cuando aumenta la muestra, o sea, a medida que n crece, la dispersión de la curva T disminuye y se acerca más a una normal. Es decir, que cuando los grados de libertad van creciendo mucho los grados de libertad, ya esta distribución se asemeja a la normal, ¿sí? Por eso es que decimos que normal, con muestras grandes, a partir de 30 la trabajamos con normal, y en la tabla T que tienen ustedes seguramente los n son más chicos, son menores a 30. Entonces se aplica la distribución T de student, ¿sí? Pero cuando crece el tamaño de la muestra, crece el grado de libertad y se va acercando a la normal. Eso dice también la característica de esta distribución. Bueno, yo acá tengo previamente una tabla que yo suelo usar, que acumula a la derecha. Ustedes seguramente acumulan a la izquierda, entonces les estoy mostrando la foto de la tabla de ustedes. La tabla de ustedes trabaja con grado de libertad también, recuerden, el mismo concepto de antes. Los grados de libertad son el tamaño de la muestra menos 1. En la parte superior tienen probabilidades acumuladas a la izquierda del valor T. Los valores T están en el cuerpo de la tabla. En ese sentido, tienen los valores distribuidos de la misma forma que la tabla Chi, ¿no? Es decir, a la izquierda de los grados de libertad, arriba las probabilidades acumuladas, y en el cuerpo tiene los valores T. Bueno, entonces, algunos ejemplos del uso de la tabla. Aclaro que esta distribución F no la ven ustedes, así que olvídense de eso, ¿no? Distribución F ustedes no ven. Tampoco lo voy a publicar, ¿no? ¿Algún ejemplo del manejo de la tabla T? A ver, vamos a ver algún ejemplo. Son parecidos a los chi cuadrados, los ejemplos. Acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, para una muestra de 10, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad a la izquierda de ese T? O sea, a la izquierda de T 0,703. Como me pide la probabilidad izquierda, esa probabilidad se las brinda directamente a la tabla de ustedes. ¿Cómo buscamos esa probabilidad? Bueno, tendremos que ir a la fila que dice 9 grados de libertad. Recordemos los resultados, así subo la foto. Recuerden que nos tiene que dar 0,703 el punto T y 0,75 la probabilidad, ¿no? Bueno, vamos a la foto de la tabla de ustedes, para aquellos que no la tienen en mano. ...9 grados de libertad...
0,703 es el valor chi, y fíjense que arriba dice la probabilidad 0,75. Entonces, a la izquierda del del valor t, a la izquierda del t 0,703 positivo, existe una probabilidad acumulada de 0,75 con 9 grados de libertad, que era lo que proponía el ejemplo. Entonces, de esa manera acumula la tabla de ustedes. Acumula lo que hay a la izquierda del valor t que tienen, ¿sí? Entonces, volvemos a los ejemplos. Segundo ejemplo me pide lo que hay a la derecha de un t 1,833. Lo que hay a la derecha. Entonces, cuidado que si yo busco en la tabla, me voy a la fila que dice 9 grados de libertad, 9 grados de libertad, y me voy al valor T 1,833, cuidado que la tabla me va a estar dando como resultado arriba la probabilidad 0,95. Quiere decir que a la izquierda de 1,833 hay 0,95 de probabilidad. Pero como a mí me pide lo que está a la derecha, seguramente sería el complemento, 0,05. Entonces ahí debería trabajar con el complemento de lo que le da la tabla. Bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? Si busco lo que está a la derecha, seguramente lo voy a hacer por complemento. Bueno, fíjense que acá me da como ejemplo, me da que tengo que buscar la probabilidad a la derecha de un t negativo. A la derecha de un t negativo. Por simetría, podría buscar lo que está a la izquierda del mismo t pero positivo. Valdría lo mismo el área. Entonces yo podría entrar con el t positivo y la tabla ya me da directamente lo que hay a la izquierda. Entonces, como yo sé que es un área simétrica, debo llegar al mismo resultado. Bueno, usen la simetría también, así como lo usaron en normal estándar, usen la simetría de la gráfica en el caso de t. Entonces, depende de lo que le pide el ejercicio, tendrán que entrar directamente a tabla o tendrán que trabajar con el complemento. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Si me pide una probabilidad, me tendrá que dar como dato los grados de libertad y el valor t. Habrá ejemplos, como tienen ahora, donde les pido encontrar el valor t. Entonces le daré como dato la probabilidad y los grados de libertad o el tamaño de su muestra en su defecto. Bueno, son diferentes formas de ejercicios que pueden tener del manejo de la tabla T. Entonces les voy a dejar estos ejercicios de ejemplo. Por supuesto que en el práctico por allí lo ven con más tiempo, o con la profe. De cualquier manera yo publico estos ejemplos para que lo tengan a mano, ¿sí? Bueno, con esto estamos terminando todas las distribuciones continuas que vamos a ver por el programa. C normal, normal estándar, distribución T, distribución chi cuadrado. Esa distribución F que por ahí vieron, no es una distribución que ven ustedes, no la van a tener publicada, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran revisar? ¿Algo que no haya quedado claro? Semana que viene, yo ya empiezo con la unidad 8. Si hay preguntas teóricas, conceptuales que quieran preguntar, algo para revisar previo al parcial, me lo preguntan por el foro, ¿sí? O espero ahora si alguien quiere preguntar algo. Si no hay preguntas, el que no quiera preguntar nada, no tenga duda, no tenga ninguna inquietud, bueno, los libero. Que tengan buena semana. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Buena semana.